Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Seguimos este recorrido por el libro del eclesiástico del Sirásida y vemos cómo la apuesta por esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que estructura, esa sabiduría que acompaña, esa sabiduría que discierne y que no es propiamente la de los conocimientos, la que a veces, como dice San Agustín, nos hincha y nos vuelve soberbios y nos cree como los poseedores de la verdad, que es lo que vamos a ver un poco en el Evangelio de hoy. Vamos a acercarnos a este texto del Sirásida, capítulo 4, versículos del 12 al 22. Ya hoy esta sabiduría en el autor sacro aparece personificada y aparece con una figura hermosa, la figura de una madre, fíjense la madre, la ternura, una madre que acompaña, una madre que instruye a sus hijos, una madre que educa, que conduce hacia el bien a sus discípulos. Esa es la sabiduría, una madre que conduce a la sabiduría. Esto puede saber un poco a la filosofía griega, ¿no? Actúa entonces en nuestro caso una sabiduría que actúa como mediadora entre Dios y los creyentes. Esto va a ser importante porque esta va a ser la prefiguración a futuro de que esa sabiduría de Dios es personificada. El autor del libro nos enumera, nos trae a colación una serie de ventajas que les vienen a los que aman la sabiduría y la consiguen. Entonces, veamos algunas de ellas. Tendrán vida, o sea, gozarán de vitalidad, gozarán del favor y de la gloria y de la bendición de Dios. Fíjense, interesante esta, aprenderán, y algo que nos falta a veces porque estamos un poco entorpecidos mentalmente, perdón, aprenderán a juzgar rectamente, o sea, se verán acompañados de ellas todos los días y en el camino de la vida, cuando te acercas a la sabiduría, ella te irá instruyendo. Al revés, al contrario, pues pasa a los que desprecian la sabiduría y se encaminan de una manera soberbia y autosuficiente, llegando a tener como resultado solo su propia ruina. Al oír esta descripción que se nos hace de la sabiduría, no podemos nosotros, los que seguimos la vida en Cristo, pensar en que esa sabiduría para nosotros es la palabra de Dios, es la que nos acompaña permanentemente, es Cristo, palabra de Dios, que viene para hacerse nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Cristo aparece en la vida cristiana entonces como la sabiduría del Padre. Queremos impregnarnos, acercarnos a la sabiduría, acerquémonos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la palabra viva de Dios, es la sabiduría con la que desde el principio de la creación, en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, fue hecho absolutamente todo cuanto existe, ¿no? Fíjense ustedes que a la larga, el que se edifica sobre la sabiduría de Dios eh, en las luchas, en los avatares del mundo, aunque haya disgustos, aunque haya momentos de gran dificultad, tendrá que decir, al igual que el Salmo, mucha paz tienen, Señor, los que aman tus leyes, porque tú edificas sobre la roca.
Esto es bien interesante. Acercarnos a la sabiduría, pese a que ella eh, se hace presente en los momentos difíciles, nos garantiza que tendremos un conducirnos sabio por la vida. Pidamos pues al Señor esa sabiduría que viene de lo alto. Vamos a adentrarnos en el Evangelio de hoy, un Evangelio que sin duda pues nos va dejando bastantes enseñanzas. Y yo creo que me parece que debemos siempre mirarlo con mucha alegría, porque es Él el que verdaderamente viene a acercarnos y viene a profundizarnos esa palabra de Dios para que consumiéndola, para que adentrándonos en ella, dejando que ella albergue en nuestro corazón, pues esta palabra nos vaya conduciendo como lo que es, como lo que nos decía la primera lectura, como la sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto y actúa como maestra y guía, ¿no? Ahora bien, este pasaje del Evangelio de Marcos 9, 37, 39, podemos decir, una de las ideas que desarrollaba, la recomiendo el padre Fidel Uñoro en su reflexión, en su lección, era que de alguna manera en los capítulos precedentes vienen hablándonos de una especie de tensión interna dentro de la comunidad creyente, una especie de tensión que, fíjense, viene el momento de la transfiguración, viene el momento de la sanación de este proceso que los discípulos no fueron capaces de sanar porque les decía el Señor, estos espíritus solo salen con ayuno y oración. Y luego viene otra en el segundo anuncio, recuerden, cuando estaban todos discutiendo, o sea, ya hay como una pequeña división interna dentro del grupo del discipulado que también expresa las nuestras, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación. Esa discusión que tenían en las que hablaban de quién será el mayor. Y Jesús, bueno, les va a hablar de quién es el primero, no quién es el mayor en cuanto a la posición, en cuanto al poder, en cuanto a la responsabilidad, sino quién es el primero, quién mayor sea el primero, ¿no? Ahora bien, este pasaje dentro de este Evangelio de Marcos nos muestra cómo quiere Jesús que sus discípulos aprendan, interioricen cuál es el verdadero significado del servicio, de la humildad y de la apertura al bien. Veamos algunos de los puntos para profundizar esta enseñanza que me parece bien dada para irnos, para ir desmantelando de nosotros esa soberbia incluso religiosa que a veces nos acompaña. Ahora bien, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, ayer decíamos que los niños y las mujeres eran de los de la periferia, eran los que no contaban, eran excluidos. Dice, el que recibe a uno de ellos, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, el que acoge, el que es capaz de adentrarse en la empatía del encuentro con el otro. No, aquí Jesús no solo habla en un sentido literal, podemos decirlo así, de los niños, sino de todos aquellos, fíjense que esta expresión es importante, de todos aquellos que son pequeños en la sociedad, de los humildes, los desprotegidos, los que no tienen ni poder ni reconocimiento. La cultura judía del tiempo, ya lo decía, los niños no tenían derechos ni importancia socialmente, ¿no? Al usar esta imagen, Jesús subraya algo más importante que la simple acogida, que ya ella es un signo, resalta la importancia de la sencillez y la vulnerabilidad en el reino de Dios. Esto es bien importante. A veces
no nos damos cuenta de la importancia que tiene la sencillez y la humildad. Recibir a los pequeños entonces significa recibir a Cristo mismo. Y recibir a Cristo es recibir al Padre. O sea, es un llamado a una fe encarnada en la acogida de aquel que es menos visto, menos importante, menos representativo a los ojos de Dios, en el amor, expresada precisamente del amor, en el servicio desinteresado, alejados de estas apetencias de grandeza o de poder. Un querer el poder para servir, ¿no? Ahora bien, otro aspecto que nos resalta del Evangelio, el peligro de una mentalidad excluyente. Juan, uno de los discípulos, le dice a Jesús que han visto a alguien expulsando demonios en su nombre, pero intentaron impedírselo porque no era del grupo de los nuestros. Esto es bien interesante. Quieren que se sienten celosos y dicen no, y se lo estábamos impidiendo porque no es del grupo de lo nuestro. Esta actitud refleja eh, una tendencia muy nuestra, creo yo que es muy nuestra, la tendencia humana a monopolizar, incluso a querer determinar el bien de Dios, a querernos colocar como el termómetro más alto. A los discípulos creen que solamente ellos tienen una autoridad legítima para actuar en el nombre de Jesús. Sí que la tienen, pero ese espíritu del Señor lo vamos a ver más adelante, que actuó también en el tiempo de Moisés y actuó no en los 70 ancianos, sino en otros, también fue motivo como de celo, ¿no? Entonces, sin embargo, Jesús responde con unas enseñanzas fundamentales al respecto. Es interesante ver qué responde Jesús frente a esa intención de convertir la comunidad cristiana en un gueto que no reconoce la acción de Dios fuera de ella. Creo que esto ayuda un poco incluso dentro de la visión que podamos tener en nuestra relación entre las diversas comunidades cristianas. Ahora no se lo impida, dice Jesús, porque nadie que haga un milagro en mi nombre, luego puede salir a hablar mal de mí. Aquí Jesús deja claro que la obra de Dios, ojo, esto es importante, no está limitada a un solo grupo. Su reino no es exclusivo de los 12 apóstoles ni del círculo reducido. La acción, perdón, del Espíritu no puede ser controlada por nosotros. Dios actúa donde quiere y como quiere y a través de quienes Él quiere. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro. Este pasaje nos recuerda, ya lo iba a mencionar hace un momento, lo que dijo Moisés en el Antiguo Testamento cuando Josué se quejó de que otros estaban profetizando sin permiso. O sea, uno de esos grupos que no pertenecía a los 12, perdón, a los 70 de ese momento. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Parecía esta que dio Jesús. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Lo encontramos en el libro de los Números 11:29. Jesús, al igual que Moisés, nos invita a alegrarnos cuando vemos el bien, sin importar quién lo haga. O sea, la verdadera fe no es sectaria ni cerrada, reconoce la acción de Dios más allá de nuestros propios límites. Este pasaje pues nos ayuda a entender que el reino de Dios funciona con una lógica diferente a la del mundo, ¿no? En la mentalidad humana, ¿qué pasa en la mentalidad humana? Tenemos que, a veces, y esto de las fracturas y de los dolores que tienen las comunidades, incluso creyentes, tendemos a hacer divisiones. Nosotros versus ellos, los buenos versus los malos, los de dentro versus los de afuera. Pero Jesús rompe, demos cuenta, Jesús rompe esa manera de pensar. En el reino de Dios,
La grandeza se mide por la humildad y el servicio. El poder no está en la exclusión, sino en la fidelidad a Dios. A Dios puede actuar más allá de nuestras estructuras y más allá de nuestras expectativas, ¿no? Ahora bien, esto nos deja algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Primero, acoger con amor a los pequeños. Debemos entonces preguntarnos cómo tratamos a los más débiles, a los que no tienen poder o reconocimiento, qué capacidad de acogida tenemos. Jesús nos invita a valorar, a servir a los pequeños, a los que no pueden devolvernos el favor. Segunda enseñanza, no caer en actitudes exclusivistas o sectarias, ¿no? A veces podemos pensar que solo nuestro grupo, nuestra iglesia, nuestra comunidad es la única que tiene la verdad. Jesús nos enseña a reconocer el bien donde quiera que se encuentre y a no impedir la obra de Dios en otras personas o comunidades, que sabemos que hay obras de Dios grandísimas y con gran mérito, ¿no? Luego, otra enseñanza, ser instrumentos del bien, o sea, ser instrumentos en las manos de Dios, como el barro en el alfarero, sin buscar protagonismos. O sea, nuestra preocupación no debe ser la de controlar el bien o de controlar a quienes hacen el bien, sino, pues, fíjense ustedes, asegurarnos de que nosotros mismos estamos haciendo ese bien. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Eh, Nos preocupamos, una buena pregunta, nos preocupamos más por defender nuestra posición que por construir el reino de Dios con humildad, tratando de encontrar el bien en cada circunstancia. Luego, otra enseñanza puede ser alegrarnos cuando el reino de Dios crece, aunque no sea a nuestra mano. Eso me parece que es algo bueno. No, pues yo veo el bien, que bien, me alegre por el bien, ¿no? A veces nos cuesta reconocer el bien cuando no viene de otras personas o grupos que no son de los nuestros. Interesante. Debemos aprender a alegrarnos cuando Dios actúa, incluso si somos nosotros los protagonistas, ¿no? Entonces, digámosle pues al Señor que nos ayude a ser acogedores, que nos ayude a romper con las estructuras que limitan el reconocimiento del bien en los demás y que nos ayude también a saber agradecer el bien, aun cuando ese bien no provenga de nuestras comunidades. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.